estimados estudiantes, vamos a dar paso al tema número 2 denominado las revoluciones liberales, lo cual vamos a ver la relación que existe primero entre el liberalismo y el capitalismo. Si se acuerdan bien, los principios ideológicos del esclavismo, el feudalismo y el comercio triangular. Queda claro que para que un sistema económico se desarrolle, tiene que estar apoyado, también tiene que ver la forma de entender a la sociedad y en el caso del capitalismo no se hubiera podido fortalecer en el interior de los estados durante el siglo XVIII hasta tener presente el apoyo de un pensamiento como el pensamiento liberal. El liberalismo es toda una línea de pensamientos filosóficos, políticos y lo que corresponde también al económico, que se sustenta en una idea de defensa para la libertad individual de las personas. Es decir, que en cada individuo puede desarrollar su vida y formar plena sin la intervención de ningún poder que le limite. Esto surgió durante los siglos XVII y XVIII y se destacan al menos dos figuras en su desarrollo, los cuales son John Locke y Montesquieu. Primero vamos a hablar de John Locke. Fue el precursor de la idea de la separación de poderes del Estado, luego de que Montesquieu lo perfeccionara. Locke combatió la idea de que el Estado y su líder decidían ser encargados de lo que es la regulación de la vida de las poblaciones. Y esto más buscó disponer que lo más adecuado o no para las personas, como lo había propuesto otro pensador denominado Thomas Hughes. Para Locke, el poder de un Estado no radica en su líder, sino en una asociación de individuos que se denominaba ciudadanos, los cuales gozaban de un derecho natural, lo cual era la libertad, y el poder le pertenecía a la gente y no a un solo poder, o una sola persona en este caso. Continuamos con Montesquieu. Por su parte, Montesquieu era importante que el gobierno estuviera formado por un poder ejecutivo denominado monarca o presidente. Este poder legislativo también era representado por la Asamblea, de tal manera que el segundo pudiera limitar al primero. Además, que la relación del Ejecutivo con la población debía ser de pura representación. Solo se le daba el poder por un contrato que puede ser revocado cuando éste no cumpla los puntos que fueron para lo que fue convocado. Esta es la idea que origina que el pueblo es el mandante y que dura esto todos los días. Nos vamos con las ideas generales del liberalismo. Como habíamos denominado, las ideas de Locke y de Montesquieu son uno de los muchos aportes intelectuales que constituyeron en el proyecto liberal de la política económica. Conforme van avanzando los años, los pensadores como David Hume, Thomas Jefferson o Simón Bolívar abonaron a la idea de una libertad. Esto también, por supuesto, con el paso de las décadas y dependiendo del pensador, la teoría liberal adquirió matices particulares. Sin embargo, con fines explicativos es imposible, podría señalarse algunas características generales, de manera general. Nos vamos a ver a las características en cuanto a la sociedad. La humanidad es racional. El principio social es la satisfacción de las necesidades propias del individuo. También existe el reconocimiento e impulso a lo que se refiere a la propiedad privada, una libertad religiosa, política y económica, el derecho a la vida sin intervenciones del Estado. En cuanto a lo político, se buscaba que el gobierno debe ser autorizado por los ciudadanos.
El gobierno no puede intervenir en la vida de personas racionales. La función del gobierno tiene que ser netamente la protección de derechos y libertades de los ciudadanos que pusieron en el poder al gobierno. En el Estado de Derecho, todos, absolutamente todas las personas son iguales ante la ley. El Estado puede tener poderes limitados. Continuamos en cuanto a la economía. Se refiere a la economía como que el mercado no va a intervenir el Estado, además un derecho absoluto a la propiedad privada y la competencia económica sin apoyo del gobierno hacia ciertos sectores para que puedan crecer económicamente. Nos vamos a ver ahora las revoluciones impulsadas por el liberalismo. El desarrollo de la ideología liberal y el capitalismo industrial perma- permitieron fortalecer a la burguesía que acumulara riquezas y con ello también poder influenciar. Sin embargo, el Estado monárquico, quienes los nobles aún poseían el poder político y vivían cómodamente en las explotaciones de las tierras, lo cual hacía que este proceso se entorpecía en el desarrollo de esta nueva forma de economía. Además, los derechos de numerosos sectores no eran reconocidos y también el gobierno se manejaba muchas veces por el capricho de la familia que gobernaba. Esta situación generó haber medio de un poco de explosión de procesos políticos y militares que cambiaron la historia de la humanidad hasta lo que conocemos en la actualidad. Aunque existen numerosos ejemplos, hay al menos tres guerras inspiradas en el liberalismo que son muy poco conocidas. La primera es la independencia de los Estados Unidos, la segunda, la Revolución Francesa y la tercera, la independencia de América Latina. Cada una tiene sus particularidades, las cuales vamos a ver. Empezamos. La Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Esta se desarrolla entre los años 1775 y 1783. En esta se enfrentaron 13 colonias británicas contra el Reino de Gran Bretaña. Dentro de los motivos económicos están los altos impuestos y limitaciones a la importación de productos para las colonias, lo cual molestó mucho a las comerciantes de Latinoamérica, perdón, de Norteamérica, la cual también fue impulsada por los colonos y los contratistas ricos. Como resultado, se fundó el primer Estado moderno liberal. La idea de fundar un Estado libre de monarquía se divulgó por todo el mundo. Posteriormente podemos observar que en los años siguientes aparece lo que es la Revolución Francesa, desarrollada en los años de 1789 y de 1799. En esta guerra se enfrentaron las fuerzas insurgentes contra los representantes del antiguo régimen. Esta era impulsada por una burguesía fortalecida por un campesinado empobrecido. Además, estableció un Estado liberal guiado por las ideas de la Ilustración. También se marcó el fin de las monarquías y el feudalismo en Europa. Además, se impulsó a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Continuamos con lo que corresponde a la independencia de América Latina. Estas se desarrollan entre los años 1808 y 1833. Aquí se enfrentan los ejércitos realistas, es decir, el Imperio Español, con los ejércitos patriotas. Esto se da debido a la motivación de influencias de independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, y lo que existe una divulgación de ideas liberales entre las élites criollas. Recordemos que aquí en la liberación lo que buscaban era que los criollos se unen al pueblo debido a que ellos no tenían los mismos derechos que tenían un español.
ya cambiaban totalmente sus derechos y poder acceder a un puesto político alto simplemente por el hecho de no haber nacido en España. Entonces existe una unión, lo cual nos ayuda a lo que es la independencia. Esto se da impulsada por los criollos excluidos de decisiones políticas de las colonias e impedidos realizar el libre cambio. Además, se establecieron estados liberales que dejaron sin influencia mundial a lo que corresponde a la corona española y se fundó el germen de los estados nacionales latinoamericanos que son conocidos actualmente. Nos vamos con los problemas de las primeras teorías liberales. Sin duda, las ideas liberales fueron las responsables de impulsar a los estados modernos para lograr una independencia de poderes y que derrumbe a una monarquía. Existe que querían ver el reconocimiento de voto, los derechos de los ciudadanos para que puedan ser valorados como iguales ante otra persona. Sin embargo, no todo funcionaba de manera impecable. Es necesario señalar que cuando el liberalismo original se orientó a la defensa de los derechos individuales, los ciudadanos pensaban únicamente como ciudadanos aquellos hombres blancos y que eran dueños de propiedades para influir en la política y en la economía. Las personas pobres, los esclavos, eran grandes sectores campesinos. Los indígenas en América y las mujeres en todo el mundo no fueron reconocidos aún como ciudadanos. Por lo tanto, no eran parte del interés de un Estado liberal. Reconocer los derechos y aplicar la importancia de ahí sí una igualdad ante la ley entre todas las personas. Este problema que acompañó el nacimiento de nuevas naciones liberales capitalistas tardó siglos en ser corregido. De hecho, hasta el día de hoy existen las mismas poblaciones a lo largo del mundo en donde se puede ver que son vulnerados sus derechos, no trabajan en igualdad de condiciones con lo comparado a unas poblaciones privilegiadas. Esto ha sido todo por el tema de hoy, estimados estudiantes. Espero que lo hayan comprendido. Cualquier duda, cualquier inquietud, no duden en avisarme. Cuídense mucho. Hasta luego.